Buenas noches a todos, una bendición poder saludarles desde Ministerio Internacional Restauración, Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Un saludo a todos los hermanos en México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y en todo este país precioso de Guatemala. A todos los pastores, a todos los ministros, a todo el pueblo en general, un saludo, un abrazo. Bienvenidos a la meditación de la palabra el día de hoy. Abrimos la escritura en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Hoy meditaremos del verso 12 al 16. Nuestro tema hoy es finalidad de los 5 ministerios. Dice la escritura en el 4:12 en adelante de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias por esta palabra, por este consejo, por esta verdad que nos ayuda a entender la función, el objetivo, el plan que trazaste con la finalidad de traer una bendición a tu cuerpo, la iglesia, diseminada en todas las naciones de la tierra. Ayúdanos a sacarle provecho y a entender tus propósitos, tus objetivos y tu finalidad a través de los 5 ministerios. Gracias, Señor. La semana pasada estuvimos meditando en las diferentes unciones, proyecciones espirituales de cada ministerio, cómo cada uno trabaja con una función distinta para poder alcanzar objetivos en Dios, para poder mantener el cuerpo sólido, firme, desarrollado en una unidad verdadera para llegar a la estatura del varón perfecto. El trabajo de cada ministerio, la unción, la visión, la proyección, la vocación y la inclinación que cada uno tiene, edifica el cuerpo, levanta, desarrolla, provoca la unidad, provoca el estar de acuerdo, el caminar en armonía, el hacer desarrollar el cuerpo de Cristo hasta llevarlo al nivel de la estatura y de la plenitud
de Cristo nuestro Señor y llegar a un acuerdo para caminar unidos, para caminar de acuerdo, para reconocer las diferentes unciones, proyecciones, trabajos distintos unos de otros, para poder llegar a la unidad del Espíritu y poder tener un vínculo en paz. Él viene por una iglesia gloriosa, Él viene por una iglesia unida, Él viene por una iglesia crecida, formada en el orden, en el principio que Él estableció de amor, de compañerismo, de unidad. Pero no ha sido fácil poder lograr todo el objetivo, la visión y la finalidad que Dios tiene. Pero quiera Dios que al entender nosotros la finalidad de cada ministerio, el trabajo, la vocación y las diferentes proyecciones que estos ministerios tienen, podamos lograr la finalidad de Dios, que es la unidad de su cuerpo, la unidad entre ministros, entre ovejas, que aunque cada quien tiene una vocación, aunque cada quien tiene una unción, una visión, una capacidad o habilidad de Dios para proyectarse distinto, para edificar el cuerpo. El objetivo del Padre es la unidad, el acuerdo, el caminar juntos, de acuerdo, aunque las proyecciones sean diferentes. Él tiene una finalidad al establecer los 5 ministerios. Y es de lo que nos vamos a ocupar hoy de una manera tranquila, tratando de sacarle provecho a la finalidad que Dios tiene al establecer los 5 ministerios. Si vemos en el 12, dice el verso 12, 4:12 de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos. La primera función que tienen estos ministerios, los 5, no 3 o 2, los 5, capacitar, adiestrar, enseñar, dirigir y perfeccionar a los santos. Los equipa, los prepara, los capacita a través de la unción y la revelación y la enseñanza de la palabra, porque los 5 ministerios todos enseñan, todos educan en diferentes formas, en diferentes niveles, en diferentes temas, según la unción. Capacitar a los santos, adiestrar, educar, formar, para perfeccionar a los santos, a todos los miembros, a todos los que pertenecen al cuerpo. Capacitar y perfeccionar a los santos. Número 2. Para la obra del ministerio, para que sirvan, para que trabajen, para que se proyecten en el don, en la gracia, en el servicio, en la proyección que el Espíritu les ha dado. Todo miembro del cuerpo, toda oveja, todo lo que son pueblo en general, son capacitados y perfeccionados para que hagan la obra del ministerio, para que sirvan, para que trabajen, para que se ocupen provechosamente y puedan hacerlo de una mejor manera, ubicados, dirigidos
y enseñados para que hagan la obra del ministerio, para que puedan servir, para que puedan ministrar, para que puedan enseñar, para que puedan predicar salvación o enseñanza de la palabra. Pueden hacerlo. Hay quienes tienen el don, otros tienen otra proyección. Lo tercero, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que puedan edificar, hacer crecer, hacer desarrollar, según el talento, el don, el cuerpo de Cristo. La finalidad de Dios es edificar la iglesia, acrecentar, fortalecer en los diferentes campos y proyecciones el cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad que Dios tiene a través de los ministerios. Capacitar, educar, formar, para luego puedan hacer correctamente, con capacidad y sabiduría, la obra de Dios. Y así, de esta manera, poder edificar, desarrollar, acrecentar, fortalecer y bendecir el cuerpo de Cristo. Si vemos el verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra finalidad, la 4, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los ministerios trabajan para llevarnos a la unidad de la fe, a la unidad de lo que creemos, a la unidad de cómo debemos caminar, de cómo debemos vivir por medio de los principios de la palabra. Tenemos que llegar a la unidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere, a través de los ministerios, traer unidad en la fe. Ellos nos llevan a tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Conocerlo en las diferentes proyecciones, en las diferentes facetas, en los diferentes ministerios y proyecciones, porque cada ministerio de los 5 trata en el cuerpo y trata de las habilidades y grandezas de Dios, diferentes aspectos, y por eso, hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesús como Salvador es una cosa, conocerlo como Dios es otra cosa. Conocerlo en su sabiduría, en su conocimiento, en su inteligencia, en su naturaleza, eso lo vamos recibiendo a través de los ministerios, a través de las enseñanzas, a través de las habilidades o a través de las proyecciones ministeriales. Es una finalidad bastante generalizada, con varios aspectos, con varios tratamientos, como los diferentes médicos
y sus diferentes especialidades que tratan el cuerpo para que el cuerpo desarrolle, esté sano, cumpla sus funciones completas. Hay algunos que trabajan en la vista, en la oftalmología, para que tengamos una visión sana. Otros trabajan en algo así, parecido. Otorrinolaringólogo, ahí estamos. Que trabajan oídos, nariz y garganta. Hay otros que trabajan puramente el corazón. Otros trabajan los huesos. Otros trabajan los nervios. Otros trabajan el cerebro. Otros trabajan la piel, los dermatólogos. Y todos trabajan para que el cuerpo funcione, desarrolle, crezca y se mantenga firme, sano y con una función completa, equilibrada. Otros trabajan en el estómago, otros en el hígado. Cada quien tiene una función y cada especialista trata el cuerpo en diferentes aspectos para que el cuerpo desarrolle, trabaje en todas sus capacidades, en todas sus habilidades. Y esa es una unidad médica y cada quien reconoce su especialidad. Los odontólogos tienen su particularidad. Cada quien tiene. Los cardiólogos tienen su finalidad. Los oncólogos, cada quien tiene su finalidad. Y entre ellos se reconocen y dicen, bueno, acá le toca al médico fulano y su especialidad. Así debiera ser en el cuerpo. No solo necesitamos de una unción, necesitamos las 5 unciones, las 5 proyecciones, para que el cuerpo de Cristo esté sano, desarrollado, crecido, madurado, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Ahora que tocamos esto, necesitamos el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y los ministerios nos lo revelan, los ministerios nos lo proyectan. Su carácter, su poder, su trabajo, su amor, su misericordia. Dios es pleno. Y lo vamos conociendo en el camino. Lo conocemos como Salvador. Pero tenemos que conocer la grandeza de Dios en la persona de Jesús. Miremos algo más. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Jesús es perfecto. Jesús es Dios. Y esa es la medida estándar que debe tener la iglesia. La estatura del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Es a esa estatura que debemos llegar en nuestra vida, en nuestra formación, en nuestra mentalidad, en nuestro carácter. Y eso lo hacen los ministerios.
Y eso lo provocan los ministerios. Y esa es la finalidad de Dios al proyectar 5 ministerios. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solo es un varón perfecto, es un varón pleno. Es el Todopoderoso. Y este es el trabajo de los ministerios. Llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Todas las enseñanzas, todas las proyecciones y ministraciones y la dirección que nos traen los diferentes ministerios en diferentes aspectos de la naturaleza de Cristo, de las habilidades, de la santidad, de la pureza y de la plenitud de Cristo. Él es pleno y en Él nosotros tomamos de esa plenitud. Y debemos llegar a la estatura plena del varón perfecto. Es un varón perfecto a quien se debe imitar. Es llegar a ese nivel de vida, de naturaleza de Dios que los ministerios nos llevan. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a esa medida tiene que llegar la iglesia. A esa plenitud tiene que llegar la iglesia. Es por eso que hoy no se necesitan solo 3 ministerios: pastores, evangelistas y maestros. Ellos edifican, tienen una unción, su trabajo es bueno, su trabajo es lindo, su trabajo es edificante. Pero hacen falta las otras 2 unciones: apóstoles y profetas. Ha habido un problema en la iglesia, que solo se le da cabida y credibilidad a pastores, evangelistas y maestros. Y han hecho una labor buena, y han hecho desarrollar a la iglesia en diferentes proyecciones. Pero hacen falta los 2 ministerios que trabajan en 2 funciones diferentes por la unción que tienen y la forma en que edifican. Y es básico y es clave que en la iglesia se muevan los otros 2 ministerios. Estos ministerios fueron dados hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, estemos formados, madurados y en la unidad que Dios espera para el arrebatamiento, para la glorificación. Se necesitan apóstoles, se necesitan profetas, así como se necesitan pastores, evangelistas y maestros. Los 5 ministerios que el Señor estableció son para perfeccionar a los santos, para unificar a la iglesia, para llevarnos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Hoy podemos decir, hay apóstoles y profetas y ya no se necesitan los demás. No. Si han habido solo 3 en función en la iglesia, y ahora que Dios restaura apóstoles y profetas, no vamos a quitar a los otros 3 porque dejaríamos más impedida la mano. Y lo que Dios quiere es un funcionamiento completo, con las 5 unciones, con los 5 ministerios,
que nos llevan a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. La iglesia tiene que ser formada con los 5 ministerios, educada para llevarla a la plenitud de Cristo. Esa es la razón de los 5 ministerios. Y cuando entendemos las razones y la palabra escrita y el fundamento escritural, que es la doctrina y la fe nuestra, debemos de pensar que hoy más que nunca se necesitan de los 5 ministerios, educando, enseñando, ministrando y proyectando en las diferentes unciones al objetivo de Cristo, para que seamos plenos en Dios a través de los 5 ministerios. ¿Por qué razón hoy más que nunca son necesarios los 5 ministerios? Porque hay que preparar el cuerpo de Cristo, a la novia, porque pronto se casará. Hoy más que nunca está claro que Jesús viene y que está trabajando con la novia, la está formando, la está educando, la está enseñando hasta llevarla a la plenitud. Y lo hace a través de los 5 ministerios. Va a haber plenitud de Jesús establecida en nosotros, pero debemos ser educados y enseñados por las 5 unciones que Él estableció. Luego dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿para qué educan? ¿Para qué nos tienen que llevar a la plenitud? Aquí hay una palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos emocionales tragándonoslo todo, sino que nos den buen fundamento. Para que la iglesia deje de ser niña y le ponga oídos a todo, sino un fundamento certero, sin un fundamento pleno, sin una claridad de la escritura y de fundamento escritural. La iglesia tiene que dejar de ser niña y tiene que desarrollar para ser la novia del Cordero. Él viene por una iglesia pura y sin mancha, plena, desarrollada en la plenitud de Cristo. Llevados por todo viento de doctrina, avalando, aceptando cualquier tipo de doctrina. Personas indefinidas, personas indecisas, personas emocionales, tienen que dejar de ser niños y tienen que dejar de ser emocionales y tienen que dejar de ser indefinidos. Un niño es indefinido. Ve 2 juguetes y no sabe definir cuál de los 2 quiere, porque los 2 le gustan. Tenemos que definirnos con la enseñanza. Tenemos que definirnos con el fundamento de la palabra. Tenemos que aceptar que hay ministerios diversos, con funciones diversas y proyecciones diversas, pero el fundamento es la palabra. Y si nos hablan con el fundamento de la palabra, nos definen creyendo el principio de la palabra, y eso es necesario. Llevado por todo viento, todo lo que se oiga. Hay mucha gente emocional y son engañados. Por estratagema, dice, por el fingimiento o la apariencia
de hombres engañadores que no son siervos de Dios. Hay apariencia, hay fingimiento, hay engaño. Hay hombres engañadores, siempre los han habido. Satanás también mete sus ministros por el fingimiento de hombres engañadores. Los ministerios son para que el engaño, para que la apariencia, para que el fingimiento de la verdad quede al descubierto por la enseñanza y el fundamento de la doctrina de Cristo. Esa es una gran verdad en ese tiempo. Entre más se acerca la venida del Señor, mucho más engaño, mentira y vientos raros doctrinales se mueven. Pero si tú eres edificado por siervos de Dios verdaderos, llamados con proyecciones de la unción santa, específica, no vas a ser engañado. Vas a descubrir a fingidores y engañadores a través de la palabra. Y para los ministerios son para evitarte que gente con apariencia te engañe por medio de doctrinas raras y fuera de los principios de la palabra de Dios. Esta es la función de los ministerios. Para eso es que Dios los ha levantado. Y es un trabajo y una finalidad gloriosa, permanente, con fundamento, con revelación, con ministración del Espíritu, que actúan, hablando de estos hombres, con astucia para hacer caer en error y dañar a los hijos de Dios. Estos hombres fingidores, engañadores, que actúan con astucia, con maldad, para hacer caer al pueblo de Dios en error. Para eso son los ministerios. Para que la astucia del enemigo no te bloquee los sentidos, no te bloquee y te maneje por emociones y te haga caer en errores espirituales, doctrinales, fuera de la enseñanza, fuera del principio y el fundamento de la palabra. Todo tiene que estar corroborado con textos, sin contextos en la palabra de Dios. Todo tiene que estar colado. Tienes que discernir el espíritu que se mueve en engañadores y fingidores que actúan astutamente para hacerte caer en el error doctrinal. Y eso es muy delicado, porque luego te destruye de esa manera. Dios dejó pastores para cuando vengan los lobos protejan a las ovejas, las enseñen, las eduquen y las fundamenten y que no sean engañados. Si vemos el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Los ministerios nos educan, nos ministran, nos enseñan en las diferentes proyecciones para que siguiendo la verdad por medio del amor. Hoy no estamos en leyes y en prohibiciones. El que ama al prójimo cumple la ley. Vivimos la ley de la libertad de Cristo, que es amor.
Tenemos que seguir la verdad en amor. Es el amor lo que muestra la naturaleza de Jesús. Es su amor el que nos mostró en la cruz y de qué tamaño es su amor. Tenemos que seguir la verdad de la palabra, la verdad de la gracia que se manifiesta por medio del amor. La verdad se sigue en amor. El amor es la gracia y la naturaleza de Dios derramada sobre nuestra vida. Los ministros nos hacen seguir la verdad en amor, que es el fruto del Espíritu, que es la integridad de Dios. Él quiere, a través de los ministerios, que sigamos la verdad en amor. Que practiquemos la ley de la libertad en Cristo, que es el amor. La verdad de Dios se sigue en amor, no en imposición. El Espíritu hace brotar de tu corazón el amor de Dios, la naturaleza de Dios. Luego dice, crezcamos en todo. Dios quiere hacernos crecer en todo. El cuerpo tiene que crecer en todo, por eso hay 5 ministerios. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Todo el desarrollo se da. Todo el crecimiento general en el cuerpo se da por medio de Jesucristo, que es la cabeza. Ese desarrollo viene al cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. La cabeza estableció los 5 ministerios para que desarrollemos y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Estas cosas lindas de la palabra provocan que la iglesia desarrolle en todo, que sea plena, que avance, que crezca, que madure, que el cuerpo crezca y desarrolle en todo con normalidad, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Qué maravilloso. Miremos ahora el verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Él espera a través de estos 5 ministerios que la iglesia bien concertada y unida
entre sí. Esto es lo que quiere Dios provocar a través de los 5 ministerios. Un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Esa unidad por la que se ha orado, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Dios la quiere traer concertados y unidos entre sí. Así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Un cuerpo bien concertado y unido entre sí, como nuestro cuerpo físico que trabaja con tal armonía, con tal unidad. Esto lo quiere provocar Dios en este tiempo. La palabra concertado quiere decir orden y armonía entre varios. Un concierto musical no se puede lograr si no hay orden y armonía en todos los que cantan y tocan los instrumentos. Concertado es orden y armonía entre varios. Concierto es ejecutar melodías en orden y armonía entre muchos. Y esto es lo que Dios está provocando por medio de los ministerios. Y quiera Dios que esto avance, desarrolle y crezca en este tiempo, porque la unidad de su cuerpo, de sus funciones y de las plenitudes que se desarrollen en él son necesarios en este tiempo. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oh. La palabra unido entre sí quiere decir acuerdo de los ánimos y voluntades. Esto es lo que trabaja a través de los ministros. Provocar un acuerdo de ánimo y de voluntades para establecer la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un pasaje paralelo que voy a tocar ahora. Habla, y todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Coyunturas. Articulaciones de los huesos. Las uniones de huesos, donde se dobla. Por las coyunturas. Dice el verso 16. Oh, gloria a Dios. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Coyunturas son las articulaciones de los huesos que se ayudan mutuamente en el cuerpo, y esa ayuda y esa función en la unidad de su cuerpo, lo que el Señor está esperando, tiene que darse en este tiempo. Una aceptación y reconocimiento de unciones y funciones provocará una ayuda mutua de las articulaciones de los huesos. Encontré otro pasaje. Dice Colosenses 2:19. No asiéndose de la cabeza, en virtud de quien
todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tiene que haber una unidad de coyunturas y de ligamentos. Las coyunturas son las articulaciones de los huesos donde nos podemos mover, pero ellos se ayudan mutuamente. Pero ligamentos encontré en este pasaje que no encontré en el verso 16 del 4 de Efesios, pero aquí Colosenses 2:19 dice: nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Para que haya un crecimiento pleno, para que haya un crecimiento desarrollado, tiene que haber unidad de las coyunturas de los huesos y de los ligamentos que hay en el cuerpo. Un brazo tiene huesos y tiene coyunturas, pero para que funcione el brazo necesita ligamentos. Y un ligamento es un cordón fibroso, fuerte, duro, muy resistente, que une los huesos con las articulaciones, que une funciones, que une en el amor de Dios, no solo coyunturas, sino la firmeza de los huesos. Y por eso, en un brazo puede haber función, en una pierna puede haber función. Los dobleces son las coyunturas. Y los ligamentos son los que mueven, estiran y vuelven para mantener esa función. Necesitamos la unidad de huesos y de coyunturas. A través de los ligamentos, lo que nos liga, lo que nos une, los que nos mantiene unidos. Una es la función de las coyunturas, otra es la función de los huesos, otra es la función de los ligamentos, otra la función de los músculos. Pero todos trabajan en armonía, todos trabajan en unidad para mantener un funcionamiento, una ayuda mutua, un desarrollo mutuo. Y eso es lo que tiene que darse ahora por medio de los 5 ministerios, de las enseñanzas, de las proyecciones y de las unciones de los 5 ministerios. Dios viene por una iglesia unida. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, tiene que haber una ayuda, una identificación, el estar ligados en unidad en amor, el reconocer diferentes funciones o diferentes formas, las de un hueso, de otro, y coyunturas. Pero liguémonos, unámonos para trabajar en unidad en las diferentes proyecciones del Espíritu, según la actividad propia de cada miembro. La actividad de los huesos, la actividad de las coyunturas, la actividad de los ligamentos, la actividad de los músculos, la actividad de los nervios, la actividad de las arterias. Aunque tiene diferente función y actividad, lo importante es la unidad en que trabajan y se ayudan mutuamente para el funcionamiento perfecto del cuerpo físico, y así las diferentes proyecciones según la actividad propia, según la proyección propia de cada miembro del cuerpo de Cristo, que trabajemos en unidad
porque nos complementamos unos con otros. No somos competencia los unos de los otros, nos complementamos. Otro ministerio no es tu competencia, es tu complemento. Lo que él tiene no lo tienes tú, pero lo que tú tienes no lo tiene él. Son diversos los funcionamientos, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificarse y desarrollar en amor. La unidad tiene que darse en amor. Porque si en la unidad hay amor, hay una ayuda entre sí, una ayuda mutua, una identificación. La unidad en amor hará que reconozca la función de otros. La unidad en amor hará que veas lo positivo que otro tiene, aunque no sea igual a lo que tú tienes. No condenes lo que no entiendes y lo que no conoces. No censures ni señales lo bueno que alguien hace por la dirección, por la revelación y por el don que Dios le ha dado. Necesitas un desarrollo, y un desarrollo pleno, y un desarrollo en todos los campos. Necesitas vivir diferente que como vives hoy. Debemos amarrar el egoísmo, la competencia, el miedo, la preocupación. Y necesitamos reconocernos mutuamente para alcanzar los objetivos de Dios. Recibe su crecimiento para edificarse en amor. El amor es para mantener una buena relación. El amor es para tener una aceptación de los demás. El amor rompe el egoísmo para que dejes de pensar en ti y pienses en lo que otro tiene, en lo que otro ministra, en lo que otro transmite. La unidad del cuerpo se da cuando hay un reconocimiento mutuo de lo que cada quien tiene, aunque sea diferente, porque el Espíritu repartió en particular como Él quiso, no como queremos. No podemos idealizar ningún ministerio. No podemos juzgarlo desde nuestra unción y de nuestra experiencia. Dios hace como quiere, con el que quiere, cuando quiere y como Él quiere, y no nos pide permiso para hacerlo. Es necesario que los 5 ministerios ministren, trabajen en unidad para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevarnos a la plenitud de la estatura, de la plenitud de Cristo. Este es el tiempo de preparación de la novia. Este es el tiempo de la edificación del cuerpo en las diferentes proyecciones y necesidades que necesita el cuerpo, de tal manera que las coyunturas y los huesos se reconozcan y trabajen en unidad, que los ligamentos nos ayuden a mantener la unidad en el funcionamiento, para que los nervios nos ayuden con la sensibilidad necesaria y los músculos nos den la fuerza y la forma para mantener la unidad del cuerpo. Cada quien tiene una función, debe de hacerla correctamente. Estamos en un tiempo glorioso. Necesitamos reconocernos mutuamente, ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para recibir nuestro crecimiento, para edificarnos en amor. Es tiempo de unidad,
es tiempo de aceptación. Si tienes un ministerio que te ha funcionado, ese es tu llamado. Pero hay otros ministerios que funcionan y que ayudan al cuerpo para llevarnos a la plenitud, a la unidad, al amor y a la aceptación mutua, porque la novia tiene que ser preparada de esa manera y a través de los 5 ministerios. Espero que esta enseñanza nos pueda ayudar. Oremos por la unidad del cuerpo, por la aceptación de los diferentes ministerios y por llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Para eso es que trabajan los 5 ministerios, y esto que hemos mencionado en todo este tiempo de enseñanza es lo que Dios quiere provocar en este tiempo. Los 5 ministerios son hasta que lleguemos a la plenitud y estemos preparados para el arrebatamiento. Entonces, te animo a que medites el mensaje, ya que rompas lo que te separa, lo que te divide y lo que te lleva por otro rumbo. Padre, bendigo a todos los oyentes, a todos los que tenemos la bendición de comunicarnos con ellos y de enseñarles de esta manera para que nos preparemos y tengamos una mentalidad abierta a lo que tú quieres hacer en este tiempo. Te agradecemos. Te bendecimos, oh Dios, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por la finalidad que tuviste y el propósito que tuviste en establecer los 5 ministerios. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a practicarlo y ayúdanos a orar por la unidad, por el amor y la aceptación de los unos y los otros. Padre, gracias. Bendigo a cada persona. Gracias a todos por de nuevo comunicarse o estar en comunicación a través de ese medio. Los bendigo, los desato y que esta enseñanza les pueda hacer meditar y cambiar su forma de pensar. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, les respalde y les haga entender su voluntad. Bendiciones, nos vemos el próximo viernes. Que el Señor les bendiga.